Praxis DB. Buenas tardes, bienvenidos una vez más a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional. Hoy se encuentra con nosotros George García. George, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Profesor académico de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica. Pues, George, en ediciones anteriores hemos mencionado un poco la relevancia del pensamiento de Marx hoy, en la actualidad. Y, y nos llamaba la atención invitarte sabiendo el trabajo, el estudio que has hecho sobre Marx. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Verdad? ¿Qué nos podrías decir respecto a lo importante, lo relevante que es esta relectura de Marx hoy y situada en el contexto en el que vivimos, en el que nos encontramos? sí, bueno, es un tema muy amplio y bueno, y tiene que ver precisamente con esta, digamos, esta amplitud que ha recuperado, o por lo menos que se le ha reconocido de nuevo, ¿verdad? Sobre todo a partir de la última recesión del 2008-2009, ¿verdad? Cuando pues de nuevo se pone en cuestión este carácter de las crisis cíclicas del capitalismo, ¿verdad? Que pues bueno, otros enfoques, digamos, dentro de la economía, sobre todo la economía neoclásica, ¿verdad? Que es el enfoque ortodoxo que predomina en los organismos financieros internacionales, en la planificación gubernamental de la mayoría de los países, digamos, de occidentales sobre todo. Eh, pues bueno, ese tipo de enfoques no prevén o no tienen explicaciones consistentes acerca de por qué estas crisis son cíclicas, son recurrentes y de algún modo pues hacen más bien ver como que lo que suceden son accidentes, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, que la situación con todos estos préstamos para viviendas que fueron como el detonante de la crisis del 2008, pues bueno, que fue una cosa pues particular de ese momento, etcétera. Eh, Sin embargo, pues bueno, se hace muy evidente digamos, que este modelo económico, que este sistema de organización social tiene este carácter, ¿verdad? Que reiteradamente vuelve a generar genera crisis que implican destrucción de mercancías, de desperdicio de fuerza de trabajo que ha sido invertida, generan por otra parte, pues bueno, grandes carencias por un lado y por otro lado, pues ayudan a que aquellos que pues tienen más medios pues puedan recuperarse más rápidamente y a la larga pues que también puedan acumular más, incluso más riqueza después de estas crisis. Entonces creo que es un detalle, por así decirlo, coyuntural, histórico, ¿verdad? De por qué el estudio sobre Marx se ha vuelto de nuevo pues un tema importante a nivel científico y académico. Eso, digamos, respecto de lo que sería el ambiente intelectual, ¿verdad? Por otra parte, digamos que el tema de fondo con el enfoque de Marx es que fundamentalmente es una interpretación, es un tipo de análisis respecto del capitalismo. Y en esa medida, ¿verdad? En tanto que exista capitalismo, pues bueno, el enfoque de Marx sigue siendo vigente. Esa capacidad que tiene su enfoque de ver el lado, por así decirlo, el lado oscuro, el lado que se quiere muchas veces, pues, no ver, ¿verdad? De los efectos del capitalismo, sea por las condiciones de vida, digamos, cada vez más complicadas para los sectores populares, el impacto que tiene sobre las periferias del sistema mundo, ¿no? Etcétera. Todo este tipo de aspectos son explicados, ¿verdad? Por el enfoque de Marx y pues bueno, siendo que hemos visto una concentración de riqueza pues cada vez mayor, pues bueno, y esto
incluso en historia económica, no de un historiador, por ejemplo, un análisis que ha hecho Thomas Piketty, ¿verdad? Que no es propiamente un historiador marxista, sino que es un economista que más bien asume muchas de las tesis neoclásicas en su explicación y ha mostrado cómo desde el siglo XVIII pues existe esa tendencia por ratos cortada, por ejemplo, o limitada durante el periodo del estado de bienestar, a que las élites concentren cada vez un mayor poder económico, ¿verdad? Y eso, pues bueno, lo estamos viendo en estos momentos de un modo mucho más agudo. Quisiera traer a colación, en este sentido, por ejemplo, un diagnóstico, una previsión, por así decirlo, que planteaba el maestro Franz Hinkelammert a inicios de los 90, cuando señalaba que precisamente cuando más se suelta, cuando más se libra de limitaciones el capitalismo, que es precisamente después de la caída del bloque soviético, ahí es cuando más vigencia incluso toma el enfoque de Marx, ¿verdad? Puesto que un capitalismo más puro responde más al modelo de acumulación que había desarrollado Marx en el siglo XIX, ¿verdad? Entonces no es un enfoque que haya perdido vigencia a partir de, qué sé yo, de determinados procesos y acontecimientos históricos, sino que más bien lo que se nos muestra es cómo en el fondo esos mecanismos de concentración de capital, ¿verdad? Y que implican también un poder político junto con ese poder económico, pues van efectivamente encaminándose hacia una mayor concentración en menos manos y pues bueno, nos enfoca más, nos enfila más hacia sociedades oligárquicas no democráticas, ¿verdad? En las cuales pues los medios económicos pues se encuentran cada vez menos democratizados, por así decirlo, ¿no? Es interesante esto de esa perspectiva también de la misma democracia, ¿no? Donde la percepción de democracia básicamente se entiende asociada implícitamente al capitalismo, donde entonces una sociedad que se quiera desligar del enfoque capitalista o de la tendencia capitalista inmediatamente es acusada de antidemocrática. Creo que Yamandú Acosta nos decía en una entrevista anterior precisamente cómo son entonces democracias que se encuentran al servicio o al fin de no solo del capitalismo, sino de esta perspectiva enfocada en los intereses de los grupos más poderosos. Sí, y bueno, efectivamente hay además como todo un mecanismo de discurso, ¿verdad? Según el cual todo aquello que no concuerde exactamente con lo que sería la democracia de tipo liberal cae en la categoría de totalitarismo, ¿no? Y es una forma que hay, totalitarismo, otros lo llaman, bueno, los extremos, ¿no? Y son formas de descalificar, digamos, por otro lado, que hacen y pasan por alto, hacen una abstracción bárbara acerca de realmente cuáles son los sectores a los cuales responden determinadas políticas que se alejan de ese ideal de democracia liberal, ¿verdad? Para proponer otros tipos de democracia desde otros puntos de vista. Entonces, en esa medida, como que se ha instaurado un cierto discurso único acerca de lo que es la democracia, y cualquier cosa que se plantee desde sectores y en función de sectores no hegemónicos, pues pasa a ser descalificado como populismo, ¿no? Y ese es otro tema importante, ¿no? Ahorita lo vamos a retomar, vamos a un corte y ya regresamos con Praxis TV. Praxis TV. Regresamos a Praxis TV. Continuamos hablando con George García sobre la vigencia del pensamiento de Marx. Terminábamos hablando del tema del populismo, al que podríamos volver más adelante,
Sin embargo, también es importante, como señalabas fuera de micrófonos, hablar de lo que ha implicado esta publicación nueva o en los últimos tiempos de obras, de esa republicación, ¿no? De obras de Marx, estas reediciones, ¿no? Sí, bueno, es muy importante, ¿verdad? Habría que empezar tal vez por señalar que, bueno, cuando se habla de Marx, ¿verdad? En diferentes momentos se habla de diferentes cosas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, bueno, en gran medida lo que se conoce como marxismo es, digamos, es una doctrina o es una sistematización de textos de fines del siglo XIX, antes de que hubieran el acceso a otros textos que aparecieron posteriormente, qué sé yo, los borradores sobre los manuscritos económico-filosóficos o los Grundrisse, ¿verdad? De los cuales pues, se puede observar mucho mejor la metodología que siguió el propio Marx, etc. Y digamos que no es lo mismo Marx en el 2019 digamos que en 1969 o que en 1919. Hay una disponibilidad diferente, hay una mayor disponibilidad de textos del propio Marx que han sido rescatados y que han sido en décadas recientes pues publicados y que nos muestran un Marx diferente y que por lo menos nos permiten además pues desechar algunas ideas que circulaban anteriormente. Por ejemplo, la idea de que Marx era un desarrollista proteico, digamos, que quería un progreso tecnológico por encima de cualquier consideración ecológica, etcétera. Digamos que ese tipo de enfoque que fue, o esa interpretación acerca de Marx que fue muy, digamos, muy difundida hasta hace poco tiempo, ¿verdad? Y que incluso pues todavía alguna gente la repite, se ha visto desmentida por los intereses de investigación de Marx que han aparecido en textos, sobre todo de su última etapa, donde uno de los temas centrales que le preocupan a Marx es el tema del ciclo natural, sus estudios sobre química, sobre agronomía de esos últimos tiempos, nos hablan de un Marx que es mucho más contemporáneo nuestro, respecto de un problema tan apremiante como el que tiene que ver con el medio ambiente, ¿verdad? Igualmente, pues otros textos de Marx también recientemente publicados nos hablan, digamos, de modo importante acerca de temas como la mundialización o pues han habido también otras lecturas que se centran en cuáles son las condiciones para que exista un trabajo que produzca plusvalía, las condiciones para la reproducción social, ¿verdad? Las cuales a su vez nos llevan a temas de la división sexual del trabajo, por ejemplo, etc. Entonces, ha aparecido un Marx mucho más actualizado según las necesidades de diferentes movimientos sociales, de nuevos conflictos sociales que anteriormente pues eran un poco más invisibilizados, y en esa medida este Marx que leemos ahora es un Marx diferente, no es una repetición de lo que había sido, digamos, ese Marx momificado, maltratado, ¿verdad? A través de una dogmatización de ciertos textos, ¿verdad? Que se había dado sobre todo durante la época de la Guerra Fría. Y por ese lado, pues bueno, creo que es importante señalar esa actualidad de la lectura de Marx, ¿verdad? Desde esos textos nuevos y en relación con las necesidades también actuales que tenemos. Claro, importante entonces ver, ahora que entonces estas necesidades actuales, pensar entonces en esta relevancia de esta relectura de Marx en nuestros contextos latinoamericanos.
viendo, por ejemplo, lo que está aconteciendo en Brasil, en Argentina, con la crisis económica que están sufriendo. Y este contexto latinoamericano, entonces, ¿cómo podríamos o qué tan relevante se vuelve este volver la mirada de nuevo a Marx en nuestro contexto? Sí, vamos a ver, uno de los aspectos que también ha sido importante en los últimos años es cómo para Marx todo el movimiento del capital en el mundo genera pues bueno un desarrollo desigual. Eso ya había sido visto por teóricos de hace 100 años, qué sé yo, en Lenin, en Trotsky, en Rosa Luxemburgo, etcétera, sobre todo los teóricos del imperialismo. Pero en Marx se nos aparece básicamente digamos, un tipo de aproximación que ya no es simplemente aquel que ve el capitalismo como un movimiento que se impone sin más, atropellando y convirtiendo todas las relaciones productivas en relaciones asalariadas, sino que a partir de determinados textos y determinados análisis, pues antes un poco, digamos, dejados de lado, podemos observar cómo el capital es mucho más hábil, por así decirlo, respecto de las realidades locales y cómo muchas veces no necesita imponer relaciones de trabajo asalariado para poder extraer ganancias. Y ese es, me parece, un aspecto muy importante para comprender el tema de la globalización. Puesto que, bueno, sí, efectivamente la globalización es una globalización capitalista, es de signo neoliberal, por supuesto, en las últimas décadas, pero también tiene que negociar y tiene que adaptar las formas de trabajo que se encuentran en los diferentes ambientes locales para poderse, digamos, servir de esas formas. Respecto del tema del populismo, precisamente me parece que es muy interesante en tanto que nos plantea, pues bueno, primeramente una forma que originalmente es muy latinoamericana y que sin embargo pues se ha ido exportando, por así decirlo, hacia Europa, hacia Estados Unidos, hacia, qué sé yo, hacia otros países del tercer mundo. Veamos por ejemplo el caso de ese populismo de derecha de Modi en la India. Y es un tema que nos plantea, digamos, un viraje respecto de lo que son los sectores populares, ¿verdad? Digamos que cuando se toma en cuenta esa heterogeneidad, digamos, este carácter de que no es simplemente una clase obrera industrializada la que se encuentra de un modo subalterno frente al capital, pues tenemos que empezar a pensar de un modo diferente quiénes son esos sectores, esos actores que pueden generar una resistencia y eventualmente un quiebre respecto de ese dominio del capital, ¿verdad? Y ahí pues nos salimos en la consideración de esos otros actores que puede ser por ejemplo campesinos o que podría ser lo que se han denominado también en algunos momentos clases medias. Ahí tenemos otras condiciones que nos sacan del viejo modelo que un poco me parece que se ha osificado, digamos, que se ha convertido en pues casi en un fetiche, que es el modelo de la revolución bolchevique. O sea, creo que el cambio social sin que pueda dejar de ser, digamos, de corte, de respuesta frente al capitalismo, no puede depender simplemente de una toma de poder tal como se dio en el contexto ruso, ¿verdad? De 1917. Tenemos que ir a un corte. Ya regresamos a Praxis TV y continuamos con esta conversación. Praxis TV. Bienvenidos de nuevo a Praxis TV. Continuamos
esta conversación con George García. George, terminábamos el segmento anterior hablando un poco del tema del populismo, ¿verdad? Y también que podríamos pensar y ver cómo mediáticamente incluso hay una forma de referirse a el populismo de izquierda y al populismo de derecha, que incluso ni siquiera se le llama así en muchos casos, ¿verdad? En una jerga común. Podríamos dedicarle un poco a esto, porque también queremos aprovechar el espacio para conversar acerca de lo que estás trabajando ahorita, investigaciones nuevas o demás cosas que estás haciendo, ¿no? Sí, bueno, digamos, ese es un aspecto también que ha sido pues, un poco más, o mejor dicho, un poco menos sistematizado en la obra de Marx, ¿verdad? Esa, digamos, esa sociología política, etcétera, se encuentra un poco más dispersa y pues bueno, pues también es un tema ahí que es bastante interesante. Una cuestión bueno, que usualmente se confunde un poco cuando se habla de populismo, ¿verdad? Es que usualmente se lo confunde con demagogia, ¿verdad? O sea, muchas veces se dice, bueno, que alguien que hace o sea, una propuesta que podría parecer no tan factible, etcétera, se le acusa de populista, cuando en realidad, digamos que el término más preciso sería demagogia, ¿verdad? El término populismo o el concepto de populismo pues ha sido más elaborado en las últimas décadas y alude a otro tipo de fenómenos, ¿verdad? Fenómenos que tienen que ver más con un tipo de protagonismo de una sociedad de masas, perdón, que ya no es estrictamente digamos, referida a una clase social específica, sino que abarca diferentes sectores más heterogéneos, ¿verdad? Y por tanto que pues puede ser más, digamos, más voluble o que puede tomar formas más diversas, ¿verdad? De acuerdo con cuáles de esos sectores diferentes entre sí en el movimiento pues vayan tomando más poder, ¿verdad? Y así tenemos pues bueno el caso del populismo de tipo peronista en la Argentina, ¿verdad? Que finalmente ahí cabe, pues qué sé yo, caben los montoneros, ¿verdad? Que eran un grupo mucho más radical, revolucionario, mientras que cabe también por otra parte, digamos, gente más afín bueno, a los movimientos de derecha de los años 70, ¿verdad? Con Isabel Perón, etcétera, o incluso, pues bueno, un presidente que vendió pues muchos de los grandes activos del Estado argentino, como lo fue Menem, ¿verdad? El presidente Menem. Entonces, bueno, digamos que el populismo tiene esa característica, ¿verdad? Que es muy voluble y que, bueno, pues de repente puede ser hegemonizado, puede ser dominado por sectores populares, pero puede ser también, digamos que utilizado por otros sectores oligárquicos, que pues bueno, es una cuestión que podemos ver también, por ejemplo, en Europa, ¿verdad? Actualmente, o incluso en los Estados Unidos. Claro, sí, es un tema amplio el populismo, pero bueno, para poder continuar con esto y ya que estamos en el último segmento, también quisiéramos preguntarte qué estás trabajando actualmente, qué investigaciones o qué cosas estás escribiendo, ¿verdad? Y cómo también lo podemos enmarcar en esto de que es lo que hablamos, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, un poco respecto de toda esta valoración de la actualidad de Marx, de los modelos explicativos que él formuló, una revisión de sus conceptos, etcétera, pues tuve la oportunidad de llevarla a cabo con una investigación de hace algunos años acerca de el surgimiento de las llamadas clases medias en Costa Rica, donde, digamos,
frente a los discursos tradicionales acerca de, qué sé yo, acerca del Estado como un motor que los produce, etcétera. Digamos que mediante un análisis que remite a clase, que remite a digamos, modelos de acumulación, de generación de ganancia, ¿verdad? Indicaba pues cómo estos sectores en Costa Rica durante alrededor de 60 años son parte activa de ese modelo económico y digamos que no se encuentran fuera de la lucha de clases que se da en aquellas épocas. Entonces, bueno, un poco retomando esa interpretación de carácter más histórico, más historiográfico, ¿no? En los últimos años he estado más reflexionando y elaborando acerca de lo que son las aplicaciones metodológicas para la historia del enfoque de Marx. Y bueno, pues ahí hay que decir, no hay una sola lectura de Marx, ¿verdad? Pero sí podríamos resaltar, por lo menos, digamos, desde criterios de una investigación empírica de carácter sociológico, histórico, o también, pues bueno, carácter filosófico, cuáles son los modos más productivos para leer a Marx de tal modo que nos genere conocimiento, ¿no? Entonces, de lo que he estado, digamos, investigando y lo que trata mi próxima publicación en libro, tiene que ver pues con esa aplicación de un Marx útil para la metodología del conocimiento histórico y social, y fundamentalmente, ¿verdad?, partiendo de esta heterogeneidad, ¿verdad?, de esta diferenciación que se da dentro del mundo capitalista históricamente. Por así decirlo, es una aproximación, un intento de una filosofía de la historia desde Marx a un mundo globalizado, ¿verdad?, para no perder, digamos, ese carácter totalizante del capital, pero por otro lado, pues también recuperar, no invisibilizar que hay diferentes actores sociales, que no todos esos actores sociales responden a ese modelo, digamos, que estamos más acostumbrados y que sigue siendo importante, pero que no es el único, de ese proletariado de carácter industrial, sino que tenemos otra serie de sectores, sectores campesinos, sectores incluso subproletarios, toda esta fuerza de trabajo que se encuentra, digamos, marginada, que ya no responde ni siquiera a una relación de salario, sino pues, qué sé yo, que se encuentra incorporada informalmente en la economía y que, pues, bueno, desde esa situación tan pauperizada, ¿verdad?, tan difícil, ¿no?, socialmente, pues también son sectores que hay que tomar en cuenta para el análisis, digamos, de qué se debería cambiar, de cómo se debería transformar para hacer una sociedad que sea realmente más inclusiva. Y bueno, donde diríamos con Marx que el capital viene a ser el principal obstáculo para esa integración de todos aquellos que se encuentran mal incluidos en este sistema económico. Claro. Está muy interesante y esperemos pronto poder tenerlo como libro, ¿no?, para poder leerlo. De momento ya tenemos que terminar. Muchas gracias, George. Muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias por vernos. Esto fue Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Muchas gracias.
Praxis DB.